En 2002, 5 años antes del iPhone, 4 años antes de Twitter y 20 años antes de ChatGPT, así es, 2 décadas atrás, una empresa coreana lanzó una inteligencia artificial conversacional que aprendía directamente de sus usuarios. Millones de personas hablaron de ella y terminó prohibida en varios países. No fue un fracaso técnico, fue el primer experimento masivo de un problema que hoy vale millones de dólares. ¿Qué pasa cuando dejas que la humanidad entrene a una máquina, pero sin utilizar ningún filtro? Al final de este video vas a entender por qué un pollito amarillo entendió antes que Microsoft u OpenAI la verdad incómoda sobre lo que está construida toda la IA moderna. Si tenés más de 25 años, probablemente recuerdes a SimSimi. Era esa app del pollito amarillo con la que chateabas para reírte de sus respuestas absurdas e inquietantemente acertadas. La historia oficial dice que SimSimi nació en el año 2002, desarrollada por la empresa surcoreana Eastmarker, hoy SimSimi Inc. El nombre viene del coreano SimSimi, que significa aburrido, literalmente un bot para el aburrimiento. Pero acá hay algo raro en la línea del tiempo. Si vos conociste como yo, fue mucho después. Este bot tardó una década en llegar a tu teléfono. Y cuando explotó acá en Latinoamérica, no explotó por las razones que vos crees. Esa parte de la historia es en sí misma un caso de estudio. Y vamos a desarmar en unos minutos. SimSimi estaba adelantado a su época. Hola, soy Marcelo y esto es Capa Oculta. Según algunas fuentes, el bot nació originalmente como una herramienta promocional de un producto, antes de independizarse. La narrativa popular lo archivó como un meme. Una app graciosa que se puso de moda, se volvió tóxica y desapareció del radar. Caso cerrado. Pero esa narrativa tiene un problema. Cuando miras a SimSimi no como un entretenimiento, sino como un sistema de datos, lo que encontrás es otra cosa. El primer experimento a escala global de aprendizaje colaborativo aplicado al lenguaje natural. Pero primero vamos a algo un poco técnico, porque acá está la primera violación de expectativa. SimSimi no tenía nada parecido a lo que hoy se conoce como una red neuronal, que es como trabaja internamente la inteligencia artificial. En otros videos vamos a explicar un poco más a detalle de lo que es una red neuronal. El sistema funcionaba con dos mecanismos. Vos escribías algo y el motor buscaba en su base de datos frases parecidas y te devolvía una respuesta asociada a esa frase. 2. Y esta es la parte revolucionaria en su momento, la función enséñale. Cualquier usuario podía cargar una pregunta y una respuesta. Es decir, si alguien te pregunta, hola, ¿cómo estás? Vos podés enseñarle a que te responda bien, todo bien y vos. En 2002, el estado del arte de los chatbots eran sistemas de reglas escritas a mano por ingenieros. Sin ir más lejos, árboles de decisión rígidos, guiones cerrados, es decir, responder preguntas con sí y no, y dado esas respuestas, ir por tal camino u otro. SimSimi invirtió en la arquitectura, millones de personas de decenas de idiomas, alimentando una base de conocimiento conversacional que crecía sola. Y en la época contemporánea esto tiene un nombre son los datos generados por el usuario, el feedback y demás. En 2002 esto no tenía nombre y la decisión fue brillante desde el punto de vista económico, ya que el costo marginal de mejora del producto era cero. Cada usuario que jugaba con esta app estaba entrenándola para que esta fuera mejor. Y lo mejor, entre comillas, gratis. Pero toda decisión de arquitectura es también una apuesta sobre el comportamiento humano. Y la apuesta de SimSimi era enorme. Asumía que la multitud de personas que utilizaban esta aplicación iban a enseñarles cosas útiles. ¿Querés adivinar qué pasó? Ahora vamos de vuelta a la línea del tiempo. SimSimi nació en 2002. Pero en Latinoamérica casi nadie conoció esa app en ese año. ¿Por qué? Porque en 2002 no había en dónde conocer este chat. Era un bot en la web en la era del cibercafé. En 2012, SimSimi se convirtió en una app móvil y se hizo viral primero en Asia, tan viral que Tailandia la bloqueó en ese mismo año cuando los usuarios empezaron a enseñarle cómo insultar a políticos en ejercicio. Pero el capítulo en Latinoamérica llegó en marzo y abril del 2016. Las redes de la región se llenaron de rumores que SimSimi estaba controlando una red de pedófilos, que servía para extorsionar, que la app te espiaba, que sabía dónde y con quién estabas y cómo estabas. Y uno muy popular fue que era diabólico. ¿Y cuál fue el efecto de todos estos rumores? En México llegó al primer puesto de descargas en la App Store y en un solo día se publicaron decenas de miles de capturas
de pantalla de conversaciones con este chatbot. Esto tiene un nombre en sociología: pánico moral. El concepto que Stanley Cohen describió en los 70. Una sociedad identifica a un demonio popular, que en este caso es un pollito amarillo, mientras los medios amplifican la amenaza y la atención colectiva se dispara. Solo que en la era del smartphone, la atención colectiva tiene un botón de descargar. Cada noticiero que advertía a SimSimi era en la práctica una campaña de adquisición de usuarios con costo cero para la empresa. El miedo hizo el trabajo que ningún presupuesto de marketing podía pagar. ¿Te acordás de la apuesta por el diseño, en el que la multitud promedio es el que iba a enseñarle cosas a esta aplicación? Con esto acababa de llegar la peor multitud posible, con los peores incentivos posibles. Lo que pasó es que Internet hizo lo que Internet hace. La base de respuestas se llenó de insultos, contenido racista, acoso dirigido a personas con nombre y apellido. Brasil terminó suspendiendo la app en 2018, tras denuncias de mensajes inapropiados, de bullying, de amenazas, con especial preocupación por su popularidad entre niños. Y acá entra el lente filosófico, porque esto no es un fenómeno tecnológico, es un fenómeno descrito en 1968 por el ecólogo Garrett Hardin, la tragedia de los comunes. La idea es esta: cuando un recurso es compartido y nadie paga el costo de degradarlo, cada individuo tiene incentivo para abusar de él, aunque el resultado colectivo sea la destrucción de este recurso. La base de datos de SimSimi era un común digital. Para el adolescente que le enseñaba un insulto, el beneficio era inmediato: reírse 5 minutos con sus amigos. Pero el costo es una base del conocimiento envenenada por millones de usuarios. Lo pagaban todos los demás, y nadie era dueño de ese costo. SimSimi no falló porque su tecnología fuera mala. Falló porque su modelo de incentivos trataba los datos como un recurso infinito y gratuito, cuando en realidad era un activo degradable. SimSimi demostró en 2002 que el problema central de la inteligencia artificial no es enseñarle a una máquina a hablar, sino decidir de quién aprende y quién paga por filtrar lo que aprende. Toda IA que fue entrenada con datos humanos es un espejo de la humanidad. El producto no es el espejo, el producto es la limpieza del espejo. Eso es lo que hoy llamamos alineación, el campo que OpenAI, Anthropic y Google dedican a equipos enteros. Es el problema que un pollito amarillo coreano dejó documentado a escala de millones de usuarios, cuando Mark Zuckerberg ni siquiera estaba en la secundaria. En marzo del 2016, Microsoft, con todo su presupuesto de investigación, lanza Tai, un chatbot en Twitter, diseñado para aprender de las conversaciones con usuarios. La premisa es: cuanto más gente habla con Tai, más inteligente se vuelve. ¿Te suena esta arquitectura, verdad? En menos de un día, usuarios coordinados convirtieron a Tai en una máquina de propaganda extremista, y Microsoft tuvo que desconectarla de urgencia. La cifra exacta de horas que Tai estuvo activa antes del retiro está ampliamente reportada en torno a 16 horas. 14 años después de SimSimi, una de las empresas más sofisticadas del planeta repitió el experimento y obtuvo el mismo resultado, y le costó una crisis de reputación global. ¿Y cuál fue el resultado final de la industria? No fue abandonar el aprendizaje de humanos, fue ponerle precio. El método que hizo posible a ChatGPT se llama RLHF, aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana, reducido a su esencia, humanos enseñándole a un modelo qué respuestas son buenas y cuáles no. Es la misma función que tenía SimSimi, con una diferencia estructural. Los humanos que le enseñan ya no son una multitud anónima con incentivos turbios. Son trabajadores contratados con criterios, con supervisión y con contratos. Y esto nos lleva a la conexión de negocio, que aplica aunque jamás vayas a construir un chatbot. Toda empresa que captura datos de usuarios enfrenta tarde o temprano a las disyuntivas de SimSimi. Los datos baratos abundan, pero los datos confiables cuestan. Es analítica de negocios. Esto es lo que vivimos todos los días. Un CRM lleno de registros duplicados que el equipo comercial carga para cumplir, encuestas de satisfacción que se responden al azar, formularios con datos inventados. Cada uno de estos casos es una mini tragedia de los comunes. Quien carga el dato basura no paga el costo, paga el analista que después intenta tomar decisiones con estos datos. La lección de SimSimi para cualquier negocio es esta: el presupuesto de la gobernanza de datos no es un gasto operativo accesorio, es el costo para que el activo de datos no se degrade. SimSimi aún sigue vivo. Más de 2 décadas después, sigue disponible en las tiendas de aplicaciones, ahora con más sistemas de moderación y filtros de malas palabras que no tenían en su época viral. Entonces, la pregunta del inicio: SimSimi estaba adelantado a su época. Mi respuesta es: estaba adelantado
en el problema, no en la solución. Acertó en la arquitectura que definió. La siguiente era una IA conversacional que aprende continuamente de humanos reales, a escala global, en decenas de idiomas. Esto en 2002 era revolucionario, pero le faltaron dos piezas que separan un experimento de una industria. Lo primero, SimSimi recuperaba frases, no construía un modelo de lenguaje. Y segundo, y lo más importante, la pieza económica. Nunca diseñó quién pagaba el costo de mantener los datos limpios. Y un sistema que aprende de todo sin filtrar a nadie no converge hacia una inteligencia. Converge hacia el promedio de sus peores usuarios. Me quedé con una pregunta dando vueltas. Pueden dejar abajo en los comentarios qué piensan. Los modelos actuales se entrenan cada vez más con datos generados en la web por inteligencias artificiales. Estamos construyendo una nueva tragedia de los comunes, como ya pasó con SimSimi, pero esta vez con la web como recurso degradable. Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima capa.